alaba Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Quisiera hablarles de un tema del que no todo el mundo quiere hablar. Es un tema, sin embargo, medular. Es un tema importante y relevante en nuestro camino hacia la salvación. Les hablo del arrepentimiento, la necesidad que todos y todas tenemos de arrepentirnos. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Es parte de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Nuestra naturaleza después de la caída ha sido, ¿verdad?, dominada esencialmente por el pecado o las acciones que no son consonas a la voluntad de Dios. Por aquí tengo unas notas en las cuales, ¿verdad?, se dice que el arrepentimiento es una condición necesaria para la salvación. En efecto, Jesucristo murió por toda la humanidad para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Pero para que podamos ser salvados, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento es el fruto de la regeneración. ¿De qué estamos hablando? Es posible solamente el arrepentimiento cuando hay contrición de espíritu, cuando a uno como ser humano le duele la naturaleza pecaminosa y frágil y humana, cuando a uno le duele en el alma y en el corazón haber ofendido a Dios, haber estado caminando lejos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Por sencillo que sea, ¿verdad?, ese pecado, el no haber hecho lo que agrada al Señor, eso duele en el alma y en el espíritu. Y eso es posible solamente en los que han sido regenerados. Me explico. La regeneración es el momento en el que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en su obra eficaz, se revela a la profundidad de tu corazón y te hace entender que necesitas a Dios, que necesitas a Jesucristo, que necesitas la salvación, que algo no anda bien en nuestro camino humano sin Dios, que hay algo que falta, hay un vacío que llenar. Y cuando el Espíritu Santo te regenera, o sea, te ilumina, de verdad toca tu corazón, no una emoción humana pasajera, no una moda, sino cuando hay una transformación en el corazón y te conviertes en un creyente y de verdad confiesas con tu boca y en tu corazón que Jesucristo es el Señor, entonces te duele caminar lejos de Dios. Sientes la necesidad de arrepentirte y saber que somos seres humanos, pecadores y pecadoras, somos todos y todas. Y necesitas ser perdonado por Dios. Entiendes que necesitas, y ahí es cuando el Espíritu te revela la verdad de Jesucristo, que ya fuiste perdonado por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Pero como ser humano te acercas a Dios en una actitud de humildad. Necesitamos, ¿verdad?, reconocer que no las sabemos todas como seres humanos, que erramos en nuestros caminos, quizás en nuestros criterios o juicios, ¿verdad?, que hacemos sobre distintas cosas. En algo siempre fallamos, pero el maravilloso, la obra maravillosa y poderosa del Espíritu Santo te redarguye, se revela tu conciencia y te permite entender que necesitas acercarte a Dios y que necesitas arrepentirte de aquello que no ha estado bien. El arrepentimiento es un acto constante debido
a nuestra naturaleza humana y frágil. Hasta el momento mismo de nuestra partida de este mundo, seguiremos siendo seres humanos, seres frágiles, pero tienes al Espíritu Santo creyente quien te ilumina. Cuando hacemos las cosas mal, nos corrige y nos muestra un camino más excelente y más amplio y más profundo, el camino del Señor. Por aquí también tengo una nota que dice: la contrición es un arrepentimiento verdadero, motivado por el remordimiento piadoso. Dice también que el arrepentimiento verdadero conlleva la plena confesión, la restitución y la resolución de abandonar el pecado. Hay un deseo de abandonar con la asistencia del Espíritu Santo, porque en nuestra humanidad, quizás guiada por nuestro ego, en ocasiones se nos resulta difícil o imposible abandonar conductas que satisfacen nuestros propios caminos. Pero cuando nos arrepentimos y cuando Dios nos muestra su camino excelso, sagrado y sublime, tomamos la decisión de abandonar lo que a Dios no le agrada, lo que sea que a Él no le agrada. La palabra es un referente hermoso, hay un contenido maravilloso y extraordinario y nos muestra la propia palabra qué es lo que agrada y qué no agrada al Señor. Dios promete el perdón y la restauración a todos los que se arrepienten de verdad. Estos son puntos y notas, ¿verdad? Del libro Grandes Doctrinas de la Biblia, de Sproul, R.C. Sproul, un teólogo, ¿verdad? Muy reconocido. Y es una, ¿verdad? Un narrativo que de alguna manera nos explica cómo podemos trabajar el asunto del arrepentimiento. Aunque seamos personas escogidas por Dios, llamados por Dios, tenemos que tener un corazón sensible a la voz del Espíritu. Cuando el Espíritu nos corrija, porque somos seres humanos y fallamos, nos equivocamos. Le pasó al rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pecó de una manera horrible, se desvió de la voluntad de Dios. Cuando cae en cuenta, le dolió su pecado. Y aunque el pecado trae consecuencias, sin embargo, el arrepentimiento nos acerca nuevamente a nuestro Dios. Dice el Salmo 51, escrito por el mismo rey David, en el versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es el Salmo 51, versículo 10 y el 17. Dios no desprecia a ninguno de sus hijos. Dios no echa fuera a nadie que se acerca pidiendo misericordia. Pero el ser humano tiene que acercarse a Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a usted. En ocasiones vemos como muchos tratan de acomodar la palabra a su propia, ¿verdad?, complacencia, en vez de acomodar nuestra vida a lo que dice la palabra del Señor. Que tengas una noche bendecida, llena de la gracia y el favor de Dios. Que Dios te bendiga.